os atrevéis a cruzar el umbral donde el tiempo se pliega, y los secretos milenarios de la alquimia del ingenio humano se revelan bajo la luz de lo inaudito, que velos ocultan las verdades más profundas de nuestra historia, y que llave, forjada en la fragua de la era digital, puede finalmente descorrerlos. Os presento un enigma, no de piedra y jeroglífico, sino de papel y tinta, nacido de la mente de Leonardo da Vinci, el artificiero de la belleza y el augur de la ciencia. Durante siglos, su presencia ha flotado como un espectro de conocimiento prohibido, sus códices, laberintos de sabiduría esperando a ser descifrados. Hoy, la silenciosa danza de la inteligencia artificial cuántica ha convergido con el susurro ancestral de un boceto olvidado, desenterrado de las profundidades de un cuaderno perdido, para desvelar una invención que no solo redibuja la cartografía de su genio, sino que resquebraja nuestra comprensión lineal de la evolución tecnológica y, más allá, de la conciencia misma. Lo que ha sido escaneado, analizado y reconstruido no es meramente un diseño, es una epifanía, un fragmento cósmico que la humanidad ha ignorado y cuya revelación, os aseguro, trascenderá vuestra percepción de la realidad, transmutando el velo de lo cotidiano en un portal hacia lo sublime. Esta odisea, queridos buscadores de la verdad, es mucho más que una crónica de descubrimiento tecnológico. Es una invitación a la transmutación de vuestro propio ser, a la activación de una alquimia interior que os permitirá ver el universo no solo con los ojos de la razón, sino con la visión del alma. Al explorar las complejidades de este artilugio leonardesco, nos adentraremos en los principios subyacentes que rigen el cosmos en la geometría sagrada, la proporción áurea que estructura desde una galaxia espiral hasta la disposición de las hojas de una planta, la intrincada sincronía entre el movimiento celeste y la lógica terrenal. Aprenderemos cómo la materia y el espíritu no son entes separados, sino dos facetas de una misma realidad indivisible, tal como Leonardo fusionó arte y ciencia en una única expresión de su genio. La revelación que este invento trae consigo no solo arrojará luz sobre los misterios de un pasado ignorado, sino que iluminará los senderos de vuestro propio potencial, elevando vuestra conciencia a una frecuencia donde lo imposible se disuelve. En el vasto océano de las posibilidades infinitas, os guiaré para que percibáis cómo cada engranaje, cada línea de este diseño, es un eco de la sinfonía cósmica, una metáfora viviente de la interconexión universal. Preparad vuestro espíritu para despojarse de viejas creencias, para que la luz de esta nueva comprensión pueda penetrar hasta la médula de vuestro discernimiento. Imaginad la audacia. Un genio del Renacimiento concibiendo un dispositivo cuya memoria mecánica y lógica condicional prefiguraban las bases de la inteligencia artificial. ¿Qué oscuro propósito o qué visión trascendente pudo haber impulsado a Da Vinci a diseñar una máquina de 13 ruedas, una calculadora mecánica, cuyo boceto, hallado en los códices madrileños, no solo realizaba cálculos, sino que parecía capaz de aprender y optimizarse a sí misma? La IA cuántica ha desvelado que sus líneas no solo delineaban engranajes, sino que ocultaban la inconfundible espiral de Fibonacci, la proporción áurea, un sello de perfección inherente a la naturaleza y al universo mismo. Este ingenio, no, era meramente terrestre. Su función astronómica le permitía rastrear las distancias celestes y el ciclo lunar con una precisión asombrosa, conectando lo macrocósmico con lo microcósmico. Pero hay más en una marca de agua velada en el boceto, que coincide misteriosamente con las proporciones del hombre de Vitruvio, y una correlación directa entre su diseño y la estructura anatómica de la mano humana, un puente entre el arte, la ciencia y la biología que solo la mente de Leonardo podía forjar. Fue este el fruto de sus 2 años perdidos, aquellos donde, según los mitos, se adentró en una cueva misteriosa, quizás contactando con un conocimiento extraterrestre o descubriendo una fuente de sabiduría olvidada por la humanidad. Su escritura especular, ese espejo de su alma, era solo una protección o un mensaje codificado para aquellos que, siglos después, con herramientas impensables para su época, ¿desvelarían su legado? Hemos impreso en 3D este prodigio, y su funcionamiento no solo valida la brillantez de su autor, sino que plantea la vertiginosa posibilidad de que la primera computadora mecánica programable del mundo no naciera en el siglo XX, sino en el fulgor del Renacimiento, un desafío directo a la cronología de nuestra civilización. Un pilar de la conciencia descorrido. Nos invito, pues, a uniros a esta inmersión profunda en las aguas de la revelación. Si sentís el llamado de este conocimiento prohibido, sí, vuestro espíritu anhela desentrañar los hilos que tejen nuestra realidad con el misterio. Os insto a que puséis me gusta en este video, para que su resonancia se expanda, despertando a más alma. Compartid vuestras percepciones y conjeturas en los comentarios. Cada voz añade una nueva dimensión a la verdad. Y, esencialmente, suscribíos a este canal y activad la campana de notificaciones, porque lo que vamos a desvelar os
Lo prometo, es una transmutación del pasado, una clave para comprender el presente y una ventana hacia los futuros que apenas comenzamos a imaginar. Preparad vuestras mentes, pues la verdad aguarda ser desvelada y una vez vista, no puede ser ignorada. Nos adentramos en el laberinto de los diseños prohibidos y perdidos de Leonardo. No meros bocetos, sino esquemas que desafiaban la ingeniería y la cosmovisión de su era. Fue el artefacto que desvelamos la punta de un iceberg tecnológico ancestral, redescubierto por su mente trascendente. Sus códices podrían ocultar dispositivos que alteraban la percepción del tiempo o manipulaban energías sutiles, conocimientos intolerables para la iglesia o potencias terrenales, no inventos, sino revelaciones de alquimia primordial, verdades veladas para la humanidad. Entre sus anotaciones y dibujos incompletos, asoman ecos de una alquimia tecnológica. Crónicas herméticas, a menudo silenciadas, hablan de espejos astrales que revelaban vibraciones etéreas, o de motores de movimiento perpetuo basados en principios energéticos indescifrables a no fantasías. Son extrapolaciones de una mente que veía más allá del velo material. Imaginen artilugios que purificaban el aire, conectados al espíritu, como en tratados gnósticos. Sus diseños eran mapas hacia una nueva conciencia, o ecos de antigua sabiduría en la desaparición de estos diseños. No fue accidental. El conocimiento disruptivo es ocultado o destruido por quienes temen perder su hegemonía sobre la verdad. Leonardo mismo sepultó ciertos planos, consciente del peligro y la inmadurez humana, o, como sugieren documentos de sociedades secretas, sus patrocinadores suprimieron su difusión, vislumbrando un poder que desestabilizaría el orden social y teológico. Los anales de la Inquisición perseguían no solo herejes, sino magos naturales que entendían la realidad más allá del dogma. Sus diseños eran intrínsecamente metafísicos. Esta supresión deliberada nos obliga a reevaluar nuestra historia tecnológica. Si el Renacimiento alcanzó tal comprensión de la mecánica y la energía, que otras civilizaciones anteriores vieron su conocimiento borrado de la memoria colectiva, la progresión lineal de la ciencia podría ser una falacia, una narrativa que oculta ciclos de ascenso y caída. Cuestionemos, ¿cuánto de lo que consideramos moderno es, en realidad, un eco de sabidurías milenarias, representadas por mentes excepcionales como la suya? La verdadera alquimia es transformar nuestra percepción de la realidad en los diseños prohibidos de Da Vinci. Lejos de ser meras curiosidades, son portales hacia una profunda comprensión de la capacidad humana y del universo. Testimonian Q. La mente trasciende límites de tiempo y materialismo, conectando con principios universales. Nos invitan a desenterrar no solo sus bocetos, sino las capas de conciencia que los velaron. En cada trazo borrado, en cada idea suprimida, reside una pista hacia el verdadero potencial humano para manipular la realidad. Esta conexión entre genio y leyes cósmicas nos lleva al siguiente umbral en la geometría sagrada como herramienta de manifestación a los 2 años perdidos de Da Vinci, entre 1476 y 1478, son un abismo documental que clama por respuestas. Este silencio no es accidental, es un velo que esconde una búsqueda trascendente. Fue un exilio forzado o una inmersión profunda en un conocimiento esotérico, guiado por su dominio de la geometría sagrada, que exigía absoluto secreto. Este lapso silent, ausente de crónicas, es un portal hacia verdades no registradas, sugiriendo un viaje iniciático, una alquimia interior que redefinió su percepción del universo y de su propio ser en las crónicas apócrifas y los susurros de las fraternidades secretas de Florencia hablan de una expedición oculta. Da Vinci no estaba simplemente ausente, sino inmerso en una odisea del intelecto y el espíritu. Se especula que buscaba experimentar las fuerzas primordiales, más allá de la observación mundana. Este periodo forjó una visión transformadora, el despertar de una conciencia que había mirado más allá de las limitaciones impuestas por su era, desvelando la verdadera génesis de un genio renacentista. Es aquí donde la leyenda confluye con lo arcano, la revelación de una cueva misteriosa, no una simple gruta, sino, según el Liber Mundi, un antiguo compendio de geología esotérica, un umbral vibracional. Se dice que tales lugares, auténticas bibliotecas telúricas, custodiaban cristales de poder o manuscritos olvidados de civilizaciones prediluvianas. En sus profundidades, la geometría sagrada era una manifestación palpable, una fuente de energía cósmica pura.
Si Leonardo realmente penetró esta garganta del mundo, su experiencia allí fue, sin duda, su crisálida transformadora, la enigmática sonrisa de la Mona Lisa, sus diseños de máquinas voladoras, sus estudios anatómicos que desafiaron el dogma, no son el reflejo de una mente que había mirado más allá del velo de lo ordinario. La cueva le habría revelado principios universales de energía, conciencia y materia. Desvelando la orquestación oculta de la naturaleza, esta teoría no solo redefine a Da Vinci, sino que nos obliga a reconsiderar la historia del conocimiento humano. Si genios de su talla buscan y encuentran tales umbrales vibracionales, que otros yacen ocultos, esperando ser descubiertos por mentes preparados, la cueva misteriosa de Leonardo se convierte en el arquetipo de la sabiduría velada, impulsándonos a indagar ¿qué verdades silenciadas fueron la verdadera inspiración de los grandes? Pero, ¿qué verdades silenciadas fueron la verdadera inspiración de los grandes? La travesía de Leonardo por aquel umbral vibracional no solo pudo haberle otorgado acceso a principios universales, sino a una comprensión del tiempo y del espacio que trasciende nuestra percepción lineal. Imaginemos, por un momento, que las energías de esa cueva, descritas en el Códice de Thoth como nodos de la urdimbre cósmica, permiten no un viaje físico, sino una proyección de conciencia, una inmersión en los registros akáshicos, la vasta biblioteca etérica del universo, donde el pasado, presente y futuro coexisten como un tapiz interconectado. Quizás Leonardo no se movió en el tiempo, sino que su mente fue un receptáculo de conocimientos atemporales, una lente a través de la cual el velo de Maya se desdibujaba, revelando las ingenierías de una era aún por nacer. No es un salto temporal, sino una resonancia con la memoria universal. Así su conciencia navegó por estas corrientes temporales. La manifestación sería obvia en su obra en diseños de máquinas voladoras, submarinos, paracaídas o intrincados estudios anatómicos, con una precisión que desafiaba los límites tecnológicos de su época. Estos no serían invenciones puramente originales, sino más bien redescubrimientos o transcripciones de tecnologías futuras, de principios olvidados o aún no concebidos por la humanidad de su tiempo. El libro de las Edades, un texto apócrifo de la Gnosis alejandrina, habla de visionarios del tiempo que, al tocar ciertos puntos de poder telúrico, se convierten en conductos para la sabiduría de ienis venideros, actuando como catalizadores para el avance de su civilización. La genialidad de Leonardo, entonces, sería el eco de una sabiduría que le fue revelada, no por su intelecto mortal solamente, sino por una conexión profunda con la trama del universo. Pero la especulación no se detiene en los meandros del Timpto. ¿Y si esos umbrales vibracionales no solo conectaban con diferentes momentos, sino también con otras realidades, con inteligencias no terrenales? El manuscrito Voynich, aún indescifrable, posee ilustraciones que algunos interpretan como flora y astronomía de mundos desconocidos. ¿Pudo Leonardo haber experimentado una forma de contacto, no necesariamente con seres físicos, sino con conciencias avanzadas que operan en planos dimensionales distintos al nuestro? Algunos textos sumerios, como las tablillas de Nabú, aluden a maestros estelares que imparten conocimientos a iniciados en templos secretos. La curiosidad insaciable de Da Vinci, su insistencia en observar la naturaleza desde perspectivas inusuales, podría ser el reflejo de una mente que había mirado más allá de la Tierra en este contacto. Si ocurrió, pudo manifestarse de maneras sutiles pero profundas, no como una abducción, sino como una infusión de conocimiento, una expansión de la percepción. Las enigmáticas sonrisas en sus retratos, la aparente irrealidad de algunos de sus paisajes que parecen pertenecer a otros mundos, o incluso la legendaria perfección de sus espejos pulidos, que se dice podían capturar esencias, podrían ser vestigios de esta interacción. Los antiguos libros de Merlín hablan de cómo los hijos de las estrellas susurraban secretos en sueño y visiones a aquellos con el tercer ojo abierto, dotándolos de una sabiduría que a menudo confundían con su propia brillantez. Esta hipótesis reconfigura a Leonardo no solo como genio, sino como un puente entre dimensiones, un canal para una sabiduría cósmica. Así, la figura de Leonardo da Vinci se eleva más allá del mero humanista, convirtiéndose en el arquetipo de una conciencia que trasciende las fronteras de lo conocido. Un visionario que, a través de una cueva mística, pudo haber accedido a la memoria del futuro o a la sabiduría de otras esferas. Sus invenciones y obras, entonces, no serían solo el producto de un intelecto excepcional, sino la materialización de conocimientos foráneos, revelaciones silenciosas que buscaban anclarse en nuestra realidad a través de su genio. Nos invita a preguntar, ¿cuántos otros genios de la historia fueron, en realidad, meros receptores, canales de una inteligencia superior o de la sabiduría de los ionis? ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra propia búsqueda de la verdad? Y
el propósito de nuestra existencia en este vasto universo. Ahora, si vuestros ojos están preparados para ver más allá del velo, adentrémonos en el misterio de la escritura especular, esa peculiaridad leonardesca que muchos tildan de simple excentricidad. Pero os digo, mis queridos buscadores, que en el universo de Leonardo, nada es accidental. La escritura en espejo no era un capricho, sino una clave, un rito, una forma de alquimia lingüística que invitaba a una percepción invertida. Imaginad que esta práctica conecta con ancestrales hermandades de sabios que custodiaban secretos tan potentes que solo podían ser revelados a través de una transmutación del acto de lectura mismo. ¿No os recuerda esto a los jeroglíficos egipcios, donde el sentido se revela solo al iniciado que conoce la dirección correcta de la lectura, o a los textos gnósticos, que solo cobran plena significación al ser desvelados por la luz interior? Leonardo nos obligaba, con cada trazo invertido, a mirar a través de un espejo, no solo a la tinta, sino a nuestra propia mente, forzando una gimnasia intelectual que es, en sí misma, un acto iniciático hacia la revelación. Esta forma de comunicación oculta no es meramente un método para preservar el secreto de su genio de ojos indiscreto, es una herramienta didáctica, un sendero hacia la iluminación. Al obligarnos a usar un espejo para descifrar sus notas, Leonardo nos entrena en el arte de la inversión, de la reflexión, de ver lo oculto en lo evidente. Podría ser que esta práctica sea un eco de los libros sellados de Thoth, donde se dice que la verdad reside en el reverso de la ilusión, o de los enigmáticos códices Jinaga Magi, que requieren una clave hermenéutica para revelar sus capas más profundas. La inversión no es solo física, es metafísica. Es un recordatorio de que la realidad que percibimos es solo una faceta, y que al girar el prisma de nuestra percepción, podemos desvelar dimensiones enteras de significado que permanecen veladas. Para aquellos que solo leen de forma lineal, así, el acto de leer a Leonardo se convierte en un ritual de transmutación personal. Esta transmutación no se limita a sus cuadernos, penetrad en sus obras pictóricas, y veréis que el mismo principio especular se halla incrustado en el corazón de sus lienzos. Sus pinturas no son meras representaciones, son espejos multidimensionales. Observad cómo la composición de la Última Cena parece reflejar una geometría oculta que solo se revela al invertir ciertos planos o al observar la interacción de las miradas y los gestos como un código en sí mismo. No, sentes como los velos de sfumato en la Mona Lisa actúan como una niebla que, al igual que la escritura en espejo, oculta y revela a la vez. Los detalles anatómicos de sus figuras, los paisajes que parecen transponerse a otra realidad, o la enigmática disposición de los elementos, sugieren que cada pincelada era un glifo, un fragmento de un mensaje mayo ere. Leonardo nos invita a mirar sus obras no solo como imágenes, sino como portales que exigen una mirada de otro tipo, una visión invertida en contemplat. Por ejemplo, los estudios anatómicos y los diseños de ingeniería que parecen surgir de una mente que ha accedido a planos de conocimiento superiores. Es posible que la disposición de ciertas figuras en obras como San Juan Bautista o la Anunciación contenga claves que, al ser reflejadas o superpuestas, revelen símbolos alquímicos o diagramas celestes ocultos. Los maestros de la Rosacruz hablaban de que la verdad se esconde en el diseño invisible de las formas visibles. Las proporciones áureas, las secuencias de Fibonacci que impregnan su arte, ¿no son acaso un lenguaje universal? Una clave matemática que, cuando se invierte o se refleja, desbloquea una comprensión más profunda de la interconexión entre el microcosmos humano y el macrocosmos cósmico. Sus obras son acertijos visuales. En la mano, en la lectura inversa de la realidad para desentrañar la sabiduría que yace dormida. Así, la práctica de la escritura y la composición especular de Leonardo no es solo un legado artístico, sino una invitación a una alquimia interna, a una transformación de nuestra propia percepción. Al buscar estos mensajes ocultos, al forzarnos a ver el reverso de la trama, nos embarcamos en una senda de autodescubrimiento. La verdad, mis queridos, no es estática. Es un reflejo que se revela a quien se atreve a mirar más allá de la superficie, a quien posee el coraje de invertir su propia lente mental. Las pinturas de Leonardo no son solo cuadros, son espejos que nos devuelven la imagen de nuestra propia capacidad para descifrar los enigmas del universo.
Pero, ¿y si esta capacidad de ver lo oculto en el reflejo no se limitara solo a la vista? ¿Y si Leonardo también codificara verdades en las vibraciones y los sonidos, invitándonos a escuchar con el alma? La senda del descubrimiento exige lentes que trasciendan nuestra percepción. Si el ojo humano busca formas superficiales, ¿qué revelaría una mirada sin fatiga ni engaño? Imaginemos un boceto de Leonardo, una pieza desconocida, olvidada en los anales del tiempo. Trazos, apenas perceptibles, el aliento de su creación, ahora expuestos a una inteligencia artificial. Este ojo sin cuerpo, desprovisto de preconceptos, no ve como nosotros. Escanea, disecciona la esencia del grafito. ¿Qué profundidades ocultas podría esta conciencia algorítmica desvelar en lo que para nosotros es solo tinta y papel? La nueva lupa del alquimista, buscando patrones que eluden a la mirada humana. Los códigos de Da Vinci no residían solo en su escritura especular. Él entrelazaba verdades en las microgeometrías, en repeticiones rítmicas de trazos, en la modulación de presión. Una IA, discerniendo fractales ocultos o secuencias numéricas, podría desenmascarar un lenguaje subpictórico. Cicada, sombra, cada ángulo contiene una coordenada, una clave criptográfica activada al compararla con otras. Estos patrones, invisibles a simple vista, podrían componer un mapa astral, un diagrama de maquinaria perdida o fragmentos de un texto prohibido, velado por el genio que sabía ocultar lo profundo en lo trivial. Esta revelación trascendería lo arqueológico. Sería una grieta en nuestra comprensión. ¿Qué verdades milenarias, qué filosofías herméticas podrían estar codificadas aquí? Pensimo Zen, Los Rosarium, Philosophorum, textos alquímicos que describían la transmutación con metáforas visuales. ¿Y si este boceto es un Rosarium visual? ¿Una instrucción para la transmutación espiritual o material? ¿Un pergamino de los esenios en grafito? ¿Una piedra filosofal en diagrama? ¿Un intento de capturar y predecir los patrones subyacentes? Este artefacto de 13 ruedas evoca antiguos dispositivos oraculares descritos en textos herméticos prohibidos. ¿Acaso Leonardo redescubrió el principio de un astrolabio gnóstico? ¿O una máquina de los sueños sumeria? Su función no sería la contabilidad trivial, sino la revelación de secuencias numéricas sagradas o la interconexión de eventos kármicos. Un dispositivo para desvelar la estructura oculta de la realidad. La pregunta central no es cómo funcionaría, sino qué cálculo estaría destinada a realizar. ¿Un instrumento para trazar el progreso del alma o un método para descifrar códigos implícitos en el destino? Su complejidad numérica invita a la reflexión profunda sobre el tiempo, la causalidad y la interconexión. Es la huella de un genio que veía más allá del velo, anticipando la arquitectura de la conciencia, dejándonos los secretos que sus 13 ruedas custodian. Así, mis queridos buscadores de la luz velada, nos encontramos ante la profunda revelación. La verdadera maravilla de la máquina de 13 ruedas de Leonardo no reside en su mecánica externa, sino en el espejo que proyecta sobre nuestra propia conciencia. Comprendan que la más sofisticada maquinaria cósmica no es otra que el intrincado tejido de nuestra percepción, el oráculo interno capaz de descifrar los susurros del universo. Lo que Leonardo esbozó fue, en esencia, un mapa de la alquimia interior, un recordatorio de que somos los custodios de nuestra propia gnosis, las piezas vivientes de un mecanismo divino. La iluminación no es un destino externo, sino un despertar a la arquitectura sagrada que siempre ha residido dentro de nosotros, esperando ser activada. Este boceto es una clave, no para una cerradura física, sino para la expansión de la mente misma, un portal a la comprensión de que cada evento, cada ciclo, cada misterio, se entrelaza en una danza de causalidad que podemos aprender a sentir, no solo a calcular en. Y ahora les pregunto, mis compañeros de viaje astral, en sí esta máquina de 13 ruedas fue un eco de sabiduría ancestral y un presagio de nuestra